Hola, muy buenas tardes. De parte de la Unidad de Desarrollo Profesional, la Comisión de Lactancia Materna y la Unidad de Comunicación, le damos la bienvenida a un lunes más de nuestro segmento Experiencias de Investigación en Lactancia Materna, una actualización para profesionales de enfermería. Hoy nos complace presentarles otro interesante y destacado trabajo de investigación titulado Salas de Lactancia Materna, experiencias de las madres usuarias en la sede Rodrigo Facio de la UCR durante el año 2020. Esta tarde nos acompaña la doctora Zaira Méndez Pacheco, miembro de la Comisión de Lactancia Materna. Ella es licenciada en docencia, máster en materno, infantil y obstetricia. Además, es asesora de lactancia certificada e instructora de yoga prenatal. Además, es funcionaria del área de consulta externa de salud reproductiva y niño sano del área de salud Zapote Catedral. Como es de costumbre, también recibimos esta tarde a las autoras de este trabajo de investigación que en minutos van a conocer. Primeramente tenemos a la doctora Catherine Zamora Méndez. Ella es licenciada en enfermería por parte de la Universidad de Costa Rica y la acompaña la doctora Daniela Nelson Pacheco, licenciada en enfermería también de la Universidad de Costa Rica. Doctora Zaira Méndez, un lunes más nos encontramos, bienvenida, y de esta manera pues le cedo la palabra para que usted nos exponga un poco más sobre el tema que tenemos para esta tarde. Muchísimas gracias, Priscila. Sí, un lunes más acá con ustedes en esta gratísima compañía y emocionada con este tema porque es uno de los temas que más me apasionan y que han tenido pues mucho auge, ¿verdad? Desde que estamos explorando todas estas tesis y todo lo que es fomentar, promover la lactancia materna, ¿verdad? Y lo que son las salas de lactancia, pues es un tema fascinante porque hemos visto que ha estado muy dejadito por ahí, pero traemos a las expertas que nos van a exponer el tema sobre las salas de lactancia, experiencia de las usuarias madres en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en el año 2020. Vamos a hablar no solo de estas madres usuarias de la universidad, sino que por ahí tengo unas cuantas anécdotas para contarles, entonces voy a disfrutar muchísimo este programa y les quiero dar la bienvenida a Catherine y Daniela. Gracias por acompañarnos y quiero que me lo cuenten todo. Cuénteme primero, bueno, ustedes escogieron el tema de las salas de lactancia. ¿Por qué decidieron indagar en esta temática? ¿Qué fue lo que a ustedes las inspiró? Okay. Bueno, en primer lugar, nosotras, mi compañera Catherine y yo, hicimos la rotación de obstetricia en el Hospital de Alajuela. Desde ahí nosotras, pudimos observar que, desde la sala de partos y toda esta área, no se aborda tanto la temática de lactancia materna, ¿verdad? Desde ese punto. Solo nace el bebé, ya se lo ponen a la mamá, nadie le ayuda, nadie le dice cómo tiene que dar de mamar, ¿verdad? Ella está básicamente sola en ese proceso. Entonces, al menos en esa rotación nosotras nos dimos cuenta de eso. Y entonces sí vimos como ese vacío. También ahí mismo tuvimos la oportunidad de rotar en la clínica de lactancia materna con la enfermera Giselle. Ahí ella nos contaba como todas las experiencias que ha tenido con las mamás, todas las dificultades, ¿verdad? Entonces, desde esa parte, ahí sí había como ese abordaje, pero no son todas las mamás las que tienen la oportunidad de ir a esa clínica, sino que ahí solo iban como las que eran referidas por algún problema en específico que tuvieron en el proceso de lactancia materna. Entonces, desde ahí nosotros vimos como ese vacío que había en el tema de lactancia materna. Entonces, desde ahí como que nos empezó a interesar todo este tema de la lactancia materna y las salas como tal. Sí, de hecho después nosotros sabíamos que queríamos hacer el trabajo juntas y sabíamos con qué profesora queríamos como que nos diera la dirección. Y ella nos dijo como que tenía la propuesta de trabajar con las salas de lactancia materna de la U. Y cuando ella nos dijo eso nos dimos cuenta que ni siquiera nosotras sabíamos dónde habían salas de lactancia en la universidad.
que habían 13 y ni siquiera sabíamos en cuáles escuelas estaban ni cómo eran, no sabíamos absolutamente nada, y le preguntamos a varios compañeros si ellos sabían que existían esas salas y nadie sabía. Entonces nos dimos cuenta de que muchos estudiantes como nosotros, tal vez en proceso de lactancia materna, se perdían la oportunidad de hacer uso de alguna de estas salas por desconocimiento simplemente. Entonces fue como el plus que nos hizo dar el paso a elegir este tema. Claro, qué bonito, porque era algo que ustedes querían desarrollarlo con la temática de lactancia materna, pero a veces uno dice, bueno, lactancia es tanto cómo lo aterrizo, cómo lo enfoco, cómo lo puntualizo para que sea un tema a desarrollar específico, ¿verdad? Una de las tantas aristas que tiene la lactancia. Pues bien, qué bueno que esta profesora las orientó y las encaminó en eso. Y ok, salas de lactancia, ¿por qué es importante abordar este tema no solo en la Universidad de Costa Rica, sino a nivel nacional? Bueno, primero, nosotras cuando empezamos esta investigación ni siquiera sabíamos, ¿verdad?, como dijo mi compañera, que estaban las salas, y menos que existía un decreto que regía como las condiciones que tenían que tener esas salas. Entonces, a partir de ahí a nosotras nos interesó mucho porque entonces nosotras nos preguntábamos que quién verificaba, ¿verdad?, cómo estaban las condiciones, cómo iban las mamás ahí, ¿verdad?, si estaban cómodas, si tenían todo lo necesario. Entonces, es un tema que es muy importante porque si las mamás tal vez no tienen las condiciones necesarias, entonces el proceso de lactancia materna se les va a dificultar mucho, ¿verdad? Y menos si no tienen ningún profesional en enfermería experto en este tema que les ayude. Entonces, por eso nosotras consideramos que investigar cómo eran estas condiciones en la sala para ver cómo influía eso en su proceso de lactancia materna. Claro, sí, qué interesante pensar en esa condición de esa mujer que tal vez viene estresada, viene en carreras, está pendiente del reloj porque ya viene el cambio de clase o se está trabajando, ya le pasó el tiempo, ¿verdad? Y pensar en esa condición de cómo ella se siente, cómo ella va a estar durante el proceso, ya sea de amamantamiento, si le llevan al bebé, o bien en el proceso de extracción, que todavía se las trae más, ¿verdad? Porque no es la misma succión de un extractor o de una extracción manual que la de la boquita del bebé. Y cuando ustedes empezaron a buscar así, a registrar bibliotecas y todo eso, ¿ustedes encontraron alguna otra investigación en la que ustedes pudieran tomar como base para realizar el trabajo de ustedes? No solamente de enfermería, tal vez de pronto de medicina, de arquitectura, de ingeniería, de derecho, de no sé, de otra carrera. En realidad, un trabajo como el nuestro que estuviera orientado a las condiciones que tenían las salas de lactancia materna y a, digamos, indagar cada sala, verificar con cuál de cada uno de los acondicionamientos cumplía, no. Encontramos, digamos, a nivel internacional, en Perú, en Ecuador, en Colombia, que hacían mucho énfasis en qué conocimientos tienen las madres que están en proceso de lactancia materna, qué factores hacen que prevalezca o no la lactancia materna y que la lleven o no a la lactancia materna exclusiva, ¿verdad? ¿Qué términos conocen las madres de lactancia materna? ¿Qué es leche materna? ¿Qué es leche humana? ¿Qué es lactancia materna exclusiva y demás? Y a nivel ya nacional, sí encontramos también, incluso de la UCERA, en nuestra propia universidad, que se enfocaban también mucho en esto, en los conocimientos de las madres, en el rol del padre en la lactancia materna. Pero nunca encontramos una que realmente estuviera enfocada, y mucho menos en el decreto 41080, que fue el que establece cuáles son las condiciones que tiene que tener una sala de lactancia materna en un centro laboral. Y eso fue lo que nos pareció interesante, que nadie se había puesto a ver, ok, puede ser que esta empresa esté cumpliendo con la ley al tener una sala de lactancia materna, pero ¿de qué me sirve que cumpla con la ley y tenga un espacio si es un espacio que no está condicionado para lo que se necesita? Y que es un espacio en que, como decía, es muy interesante hacerlo en la Universidad de Costa Rica porque teníamos como dos personas muy diferentes, una estudiante y una trabajadora. Lo hicimos con ambos grupos, que estaban en el estrés, que estaban en su momento de estudio, que tal vez solo tenían 15 minutos entre una clase y otra y ese era su único tiempo libre para realizar una extracción. ¿Y cuáles eran esos factores que hacían que todo se complicara? Que tenían que buscar llaves, que les decían que no por ser estudiantes y no ser funcionarios de la universidad y demás. Entonces creo que eso fue lo que lo hizo más interesante en ese sentido.
Y también, bueno, yo quería agregar que en todas esas investigaciones que nosotros pudimos ver, sí quedaban como, bueno, como se enfocaban en la parte de conocimientos y todo eso, ¿verdad? Y experiencias como tal en el proceso de lactancia materna, no en las salas, pero sí en lactancia, sí se dejó como en evidencia que hay un gran desconocimiento, ¿verdad? Las mamás no, o sea, de verdad hay muchos temas que no conocen en lactancia materna y no tenían nadie que les ayudara. Entonces eso fue muy interesante porque nosotras nos preguntamos si en esas salas tal vez había alguna persona encargada o de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR, ¿verdad? Si había alguna enfermera que les ayudara, y no, realmente no tenían a nadie, ¿verdad? Entonces, como todo ese vacío que vimos en esas investigaciones nos motivó aún más a hacer nuestra investigación. Eso que acabas de decir, Daniela, me prende una lucecita y me hace pues invitar a los colegas que nos están viendo en este momento, ¿verdad?, a que, bueno, que exploremos ese campo laboral también como profesionales de enfermería. Qué interesante sería tener una enfermera, ¿verdad?, en cada sala de lactancia. ¿Les parece que sería interesante, verdad? Bonito, llamativo. Como dicen ustedes, la información que tienen muchas veces es muy escueta, muy vaga, o no está, ¿verdad?, del todo al acceso de la mano, ¿verdad? Y también yo me pregunto, si tienen tantas falencias de información en cuanto al proceso de lactancia, ¿cuánto más con la existencia de las salas? Usted me dice que tenían dos grupos, uno de estudiantes y uno de trabajadoras de la universidad. Las estudiantes, en algunas salas les negaban el acceso por ser estudiantes y no funcionarias. Entonces, ¿sabían dónde habían más salas de lactancia? ¿Tenían esa información o andaban a la deriva? Sí, digamos, tenemos la anécdota de una que, digamos, ella nos decía, en una que ahorita no vamos a mencionar cuál exactamente fue, pero se me negó el acceso por ser estudiante. Entonces me tenía que desplazar, digamos, hasta 15 minutos caminando hacia otra sala que sabía que en esa sí me iban a permitir el acceso, pero tal vez lo que tenía libre eran 20 minutos. Entonces cuando llegaba me iban a quedar 5 y me tenía que volver otros 15 de trayecto y no tenía sentido. Entonces al final no tenía dónde hacerlo. Y de parte de las madres también teníamos como el hecho de que sí estaba una sala en su mismo centro de trabajo, pero a veces les parecía tan inadecuada que preferían incluso ir a su carro a extraerse la leche materna que hacerlo en la sala que le estaban proporcionando. Y bueno, también yo ahí quería agregar que cuando nosotras hicimos todo el reclutamiento de las participantes, nos costó muchísimo encontrar estudiantes, porque como les negaban tanto el acceso, entonces algunas incluso nos decían, no, yo con mucho gusto hubiera participado, pero es que yo fui a varios lugares y no me dejaron entrar, entonces no tuve la experiencia de usar la sala. Entonces yo me iba ahí a un campo verde a sentarme y extraerme la leche o a amamantar a mi bebé sin las condiciones adecuadas, ¿verdad? En cambio a las funcionarias sí fue más fácil, porque entonces nosotros hablábamos como con el administrador de cada edificio y como ellas sí tenían ese acceso, entonces era mucho más fácil contactarlas. De hecho, la mayoría de nuestras participantes fueron funcionarias de la UCR y no estudiantes. Sí, en ese caso, digamos, la misma persona encargada de la sala de lactancia materna nos daba una lista de acceso de cuáles personas habían utilizado la sala, entonces era muchísimo más fácil, pero siempre fueron funcionarias. De hecho, creo que en ninguna lista que nos haya dado un coordinador de la sala encontramos el nombre de una estudiante. Sí, digamos, el reclutamiento de las estudiantes nosotros lo hicimos porque publicamos como en los grupos de Facebook, de la UCR, en Instagram, que tal vez le preguntábamos a los compañeros si conocían alguna estudiante que estuviera en lactancia materna, pero nunca fue porque estuvieran, digamos, en el registro o algo así, nos costó muchísimo esa parte. Sí, entonces estos procesos, las herramientas que ustedes utilizaron para hacer la investigación, estuvo complicado el acceso a las estudiantes, más que todo. Sí, fue más que todo a las estudiantes. Como te digo, en las listas de acceso nos daban mucho, pero también habían incluso salas que no tenían una lista porque yo creo que nunca han sido utilizadas. Y de verdad que si nos ponemos a ver las que cumplieran un menor porcentaje con las condiciones, yo creo que nadie se hubiera atrevido a sentarse ahí a extraerse leche o a amamantar a un bebé porque simplemente eran
100% inadecuadas. No había nada que pudiera a la mamá sentirse en calma o cómoda para amamantar a un bebé o para extraerse la leche, simplemente no se podía. Sí, las condiciones mínimas básicas no existían. Es que no eran ni siquiera las condiciones mínimas. Y una de las salas, la que en nuestra investigación cumple con el menor porcentaje, solo en un 7%, con las condiciones que tiene que tener una sala de lactancia materna, ese 7% lo cumple porque el baño está a menos de 20 metros de distancia. Entonces esa era como, ok, si no tiene un lavamanos dentro de la sala, el baño, si está a menos de 20 metros, podemos considerar que es un lavamanos adecuado para. Pero fuera de eso, no tenía nada más. Sí, yo recuerdo esa sala, de hecho era como una bodega, pero era un espacio mínimo, solo que había como un sillón y la mesita, y lo que había ahí era como, bueno, la tenían como bodega en ese momento, porque nos dijeron que no había ninguna mamá en proceso de lactancia materna, entonces que la estaban usando como bodega en ese momento. Y uno entraba ahí, bueno, aquello oscuro, ¿verdad? No tenía iluminación, no tenía refri, no tenía nada. Literalmente solo tenía como un sillón y lo que había a la par era como un parlante que estaba ahí como sin usar, ¿verdad? Y olía feo, estaba sucio, lleno de polvo. Y por el simple hecho de que no había ninguna mamá en proceso de lactancia, ¿verdad? Pero ¿qué les garantiza a ellos que no va a llegar una persona a utilizar esa sala de cualquier otro lugar, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí. Sí, si está el espacio es para utilizarlo, ¿verdad? Y no tiene que ser exclusivamente para un edificio, sabiendo que es toda una comunidad universitaria, sabiendo que es una ciudad universitaria y que pueden venir de cualquiera de los barrios vecinos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que faltaba mucho también como en coordinación, porque nosotros veíamos que había un administrador de cada sala de lactancia materna, que incluso a veces esos mismos administradores no sabían en cuáles otros edificios habían salas. Entonces me parece que podía haber un coordinador en común que se encargara de las condiciones de todas las salas, de la información, porque tal vez ves que una mamá llega a la sala de lactancia del Treano en nutrición, pero ella es de la escuela de letras, y ¿por qué no le puedo dar yo esa educación en esa sala y decirle, mira, hay una sala de lactancia materna en letras, ¿por qué no vas ahí para que no te tengas que desplazar hasta acá y demás? Entonces, si no conocemos ni siquiera cuáles hay en toda la sede universitaria, no podemos dar esa instrucción para que sean todas utilizadas. O incluso en la señalización en el campus, ¿verdad? Que exista una flechita que diga, bueno, sala de lactancia para allá. Eso que comentaba ahora Daniela, me parece muy familiar. Conozco una sala de lactancia muy cercana, donde exactamente era una bodega donde se guardaban los escobas, los palopisos, las cosas de aseo, las cosas de vigilancia que no tenían dónde guardarlas y las tiraban ahí por presión, un poquito tal vez mía, ¿verdad? Y de otros entes por ahí, improvisaron, digo yo, una sala de lactancia, exacto, donde era una bodega y no tiene un lavamanos, la iluminación es pésima, ni siquiera tiene un acceso a un tomacorriente en caso de que la madre llevara un extractor eléctrico, que es pues lo más fácil y lo más rápido a veces en las carreras que anda uno, ¿verdad? De lo que decía Catherine, me llamó la atención eso, de que hubiera como un supervisor general, ¿verdad? Y que se encargara además de capacitar a los que estaban encargados de cada sala para guiar, para decir, bueno, no, es que la de aquí está en mantenimiento porque le están cambiando un fluorescente, qué sé yo, o estamos habilitando el parlante para que haya música relajante mientras usted se extrae la leche, sonidos de un bebé, sería hermoso, sí, claro que sí, un sueño, ¿verdad? Para nosotros las que somos madres lactantes, eso sería un sueño hecho realidad, ¿se imaginan? Poder conectar ahí el celular en el parlante y mientras se extrae la leche, escuchar a mi bebé balbuceando, haciendo ruidos. Eso sabemos que estimula el cerebro y que aumenta inmediatamente la producción de leche materna, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, en esa parte nosotras, bueno, los métodos de recolección de datos fue por una entrevista semiestructurada, entonces habían preguntas como abiertas y cerradas, entonces ellas se podían como extender mucho. Entonces en una de esas preguntas nosotras les decíamos que cambiarían ellas de las salas, ¿verdad?, para sentirse mejor. Y nos decían eso específicamente, que tal vez que el lugar fuera más ameno, que tuviera, no sé, que las paredes tuvieran pinturas, que hubiera música o cosas así, más amenas, ¿verdad? Porque ellas decían que se sentían como muy gris el lugar, como que no les daba esa comodidad que ellas necesitaban, ¿verdad? Tal vez, no sé, me hace pensar que quien diseña esos espacios
no tiene la percepción de lo que es la lactancia, no tiene en su familia, en sus vínculos cercanos, una mujer en el periodo de lactancia, ¿verdad? Que le pueda guiar, que le pueda pues, decirle, mira, si estás diseñando la sala de lactancia, ponele esto, ponele lo otro, ocupamos un lavamanos, ocupamos un refrigerador pequeñito, tal vez un microondas para utilizar el esterilizador, qué sé yo. Es que tampoco es mucho, tampoco es ir y poner el sillón reclinable ahí con masajeador en la espalda, o sea, no. Se ocupa algo sencillo, pero se ocupa lo básico. Refrigerador, microondas, acceso a enchufe. Es lo que decíamos, yo creo que a veces lo que falta es información, porque nosotros no solo entrevistamos a las madres, que eso no lo habíamos comentado, también le hicimos como una breve entrevista a los coordinadores de cada sala. Por lo menos a 5, que eran como informantes clave en nuestra investigación, y nosotros les preguntábamos, ¿ustedes creen que esta sala en este momento está cumpliendo con las condiciones? Y al no saber ni siquiera que existía un decreto, decían, bueno, y fue lo que pudimos conseguir, fue porque hubo una lucha entre las trabajadoras, entonces se lo dimos, como si fuera un regalo, no sé, en vez de un derecho. Entonces les decíamos que en acondicionamiento y demás, que si creían que estaba cumpliendo, y ellos estaban como muy tranquilos y muy seguros de que, bueno, ya que el espacio está, estamos cumpliendo con la ley y ahí termina nuestra función, digamos. Entonces, de hecho, me parece muy importante, nuestra misma directora de trabajo final de graduación ahorita está trabajando con una estudiante en un trabajo final de graduación para capacitar a esas personas que son los coordinadores de cada una de las salas, para que por lo menos tengan un poco más de información sobre cuáles son esos acondicionamientos de cada una de las salas. Y justo eso que acabas de decir, Catherine, es lo que pretendemos con estos programas, que la gente escuche, se motive y quiera darle seguimiento, ¿verdad?, a esas investigaciones, que diga, bueno, ellas vieron todas las carencias y todas las debilidades que tenían las salas de lactancia, pero entonces vamos, a capacitar a los supervisores de las salas, vamos a agarrar un grupo de estudiantes y les vamos a dar propaganda y todo, a decirles mapas de donde están todas las salas de lactancia en la ciudad universitaria, ¿verdad? Y algo que les quería comentar, bueno, hacen las salas de lactancia pensando en las funcionarias, no pensando en ningún momento y por ningún motivo en las estudiantes en periodo de lactancia. Sí, eso pasó también en el Ministerio de Educación. En algún momento hubo un revuelo ahí, porque las estudiantes, madres adolescentes de colegio, digamos, irnos muy abajo a la escuela, de colegios, decían, estamos en proceso de lactancia, estamos en periodo de lactancia y, número 1, no nos dan la licencia de lactancia, porque si se iban o llegaban una hora tarde, esas ausencias les corrían y se las contabilizaban como faltas a clase, ¿verdad? Tampoco tenían un lugar donde extraerse leche, ni mucho menos que les llevaran al bebé, porque posiblemente los docentes no le iban a permitir. En el caso de las universitarias, pues ahí cambia un poco la temática, porque tal vez podrían tener un poco más de apoyo, no solo de los compañeros, sino también de los docentes. Si fuera el caso de tener al niño ahí cerca con ustedes, sentarse atrás y amamantar, qué sé yo, ¿verdad? Y también el acceso a la casa de cuido, que también tienen una casa de cuido, ¿verdad? Pero igual, no es accesible para todas. Ya la vez pasada hablábamos con otra compañera de ustedes que nos decía, bueno, es que si yo voy a campo clínico, estudiante de enfermería, son muchas horas y solamente tenemos derecho a tantas horas por semana. Eso equivale posiblemente a las clases teóricas y no contempla el campo clínico, el espacio donde yo no tengo con quién dejar a mi bebé, ¿verdad? Y de ahí también decían que había como un poco de falta de información en lactancia, que de pronto les podían decir, bueno, sí, la lactancia materna es lo mejor y ya, pero es que tengo una duda, sí, después me la hace, no se preocupe, ¿verdad? Y como que le daban vueltas ahí en la pregunta. Pero eso de las estudiantes viene de la ley, porque digamos, la ley establece que si son empleadas de un centro, cierta cantidad en edad reproductiva, se tiene que tener una sala de lactancia materna, pero no se toma en cuenta la cantidad de estudiantes que también están en edad reproductiva. Sí.
porque eso pasa hasta en nuestra propia escuela de enfermería. En la escuela de enfermería no hay sala de lactancia materna porque no tenemos la cantidad de funcionarias necesarias que estén en edad reproductiva, repito, para tener una sala de lactancia materna. Pero ¿cuántas estudiantes mujeres tenemos? Y somos la mayoría. Con solo esas ya tendríamos la cantidad suficiente para tener que contar con una sala de lactancia materna. Sí, todos los edificios deberían tener una sala en la UCR, porque cuántas mujeres hay por cada facultad, ¿verdad? O sea, son... Sí. Pero lamentablemente solo toman en cuenta las funcionarias, entonces por eso solamente hay 13 salas. No, y si lo tomamos por funcionaria, la ley dice que donde existan 30 mujeres o más, tiene que haber una sala de lactancia. Ajá. Entonces, con 30 mujeres, una sala de lactancia. 60 mujeres, 2. Y ahí van. Y si contemplamos a las estudiantes, esos números se nos disparan. Entonces, como dice Daniela, una en cada edificio, ¿verdad? Y con acceso libre, tanto a estudiantes como a funcionarios. Ahora bien, ¿como para cuántas personas tenían espacio las salas que se estaban utilizando más? ¿Verdad? Porque sí, qué bonito ir las 3 a extraernos leche y... No, jamás. Solo había espacio para una persona. Una o tal vez 2, pero digamos, el mismo decreto establece que hay que tener al menos biombos para aislar, porque también existe la privacidad. Exacto, a veces hay mamás que no quieren que las vean. Sí. Y no, o sea, biombos 0%, nunca. Entonces, si había espacio para 2, era, veamos, ¿no? Estamos a la par. Era mucho y teníamos que ser muy buenas amigas. Exacto. De hecho, una de las mamás nos decía que la sala de lactancia materna estaba como detrás de un comedor y lo que había era como una pared que, o sea, entre los dos, ¿verdad? Entre el comedor de todos los que trabajaban en ese edificio, lo que había era como una pared que no llegaba hasta arriba. Entonces ella decía que tenía que atravesar ese comedor donde toda la gente estaba comiendo, entonces que todo el mundo se daba cuenta, ¿verdad? Y que a ella le molestaba porque entonces la escuchaban con el extractor y que ella escuchaba comentarios de la gente ahí, ¿verdad? Del otro lado, que estaban en el comedor. Entonces, son espacios que realmente no son cómodos para ellas. Está el espacio, pero ¿de qué sirve si no van a estar cómodas? Exacto, sí, si no hay intimidad, si no hay privacidad, si no está, porque también yo me imagino extrayéndose la leche y con los olores a comida y todo, y la bulla y tal vez calor, falta de ventilación. Y ella tenía que guardar, en esa sala en específico, tenía que guardar la leche en la refri donde todos guardaban la comida. Sí, también. Entonces, bueno, no sé ahí, pero sé de lugares de trabajo donde llegan y le destapan, abren las loncheras y destapan los tarritos de la comida a ver qué lleva el funcionario para comer. Ahora imagínense si ven. Exacto, ¿qué pasa con la higiene? Exacto, la higiene, la manipulación, quién mete las manos ahí, quién las saca, ¿verdad? Si de pronto muy hacendoso se les ocurre lavar el refrigerador y sacan la leche y la ponen por allá y después, ups, se me olvidó guardarla, o ay, es que no sabía, porque nadie nunca sabe. Y habían salas que ni siquiera tenían refri. Entonces era muy complicado para ellas, no les servía de nada si se sacaban la leche y no podían almacenarla. Sí, claro, imagínate que si no vienen todas de San José, exactamente. O sea, se tienen que viajar desde otros lugares lejanos, pueden traer una hielera y todo, pero lo que hablábamos ahora tal vez hace un ratito antes de empezar con el programa, ¿qué pasa con esas compresas frías? Se derriten, la hielera ya no funciona, ya lo que lleva es un charco de agua y no va a mantener las condiciones adecuadas de esa lechita. Sí, eso está polémico, está interesante. Bueno, en todas esas carencias que ustedes pudieron observar, ¿alguna anécdota que les haya impactado? ¿Alguna funcionaria o alguna estudiante que incluso haya estado furiosa o haya estado, no sé, muy triste, algo que las haya realmente impactado, que haya tenido que interrumpir su lactancia o lo que fuese por esa situación de las salas? Bueno, es que tenemos varios, ¿verdad? Pero había una que nos decía que, bueno, como creo que ya usted lo había dicho, que se tenía que trasladar, ¿verdad?, de un lugar del edificio a otro que le quedaba larguísimo, entonces tenía que caminar casi 20 minutos, ¿verdad? Entonces ella nos decía que se perdía su almuerzo, no almorzaba con tal de poder ir a extraerse su leche y volver. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, ¿dónde quedan los derechos, verdad, de la mujer en su proceso de lactancia materna? Ella tenía que aguantarse toda la jornada, no almorzar y luego terminar su jornada y quién sabe hasta qué hora podía comer.
Entonces sí era muy complicado para ella. Ella nos decía que de hecho hubiera extendido más su proceso de lactancia materna si hubiera tenido una sala en su edificio, que lo hizo como, si mal no recuerdo, como hasta los 2 años, pero que ella quería seguirlo haciendo, pero las condiciones no se lo permitían. Bueno, más bien lo extendió bastante, sí, yo he tenido situaciones similares con personas que conozco que incluso tuvieron que suspender la lactancia, la tuvieron que suspender del todo porque no había un espacio adecuado, lo hacían así como en una oficina o por ahí en una esquinita, ¿verdad? Y eso que usted decía del comedor, se escuchan los comentarios, se escucha la gente hablando, ya empiezan los incómodos, las incómodas, ¿verdad? A cuestionar, a señalar. Sí, esta misma mamá que nos comentaba de este comedor, de hecho nos dijo que ella lo que hacía era que mejor se iba a meter a una bodega que quedaba como alejada, donde nadie se daba como cuenta, que ella prefería eso que tener que estar escuchando a la gente hacer comentarios, ¿verdad? Y tener que pasar por ahí, ir a la sala donde todo el mundo la escuchaba, no tenía privacidad, y que en cambio la bodega sí lo podía hacer con toda la comodidad. O que se traía los aunque no tuviera las condiciones. O que se traía los implementos y lo hacía en el carro. Digamos que prefería incluso meterse a su carro a extraerse la leche que hacer eso. Sí, esa funcionaria la mencionaste al principio, que prefería ir al carro antes de encontrar un espacio. Ay, qué... Y me enoja mucho. Yo creo que no solo también como en anécdota, sino en conocimiento, porque nosotros hicimos bastantes preguntas de conocimiento y a veces era impactante ver que eran mamás que habían atravesado 2 años, año y medio en un proceso de lactancia materna y que a este punto les preguntábamos cuáles son las horas de almacenamiento de la leche en diferentes temperaturas. No sé. Y yo entonces, ¿cómo vivió todo su proceso de lactancia materna? ¿Cómo sabía que la leche que le estaba proporcionando a su hijo estaba bien o no? O qué es lactancia materna exclusiva y que una mamá tal vez hasta ese punto no supiera la definición exacta de qué es lactancia materna exclusiva o hasta qué punto debería mantener una lactancia materna exclusiva era como muy impactante porque era lo que hablábamos ahora. Qué bonito sería que un profesional en enfermería o un profesional de la salud, si no lo queremos ver como directamente un profesional en enfermería, estuviera ahí, brindar ese acompañamiento, o sea, que de verdad les diera como esa información necesaria, que les diera infografías, brochures, lo que fuera para que se educaran en casa y demás, que no hay ninguna. No, incluso si no tienen suficientes presupuesto, digámoslo así, para que exista un profesional en cada una de las salas dando esas instrucciones, entonces por lo menos que lo estén pasando ahí por un televisor, en circuito cerrado. Bueno, mire, vea, aprovechando que usted está en la extracción de leche, queremos informarle sobre los tiempos de conservación de la leche materna. ¿Sabía usted que a temperatura ambiente puede estar tantas horas bajo estas condiciones? Exacto. ¿Verdad? Porque no es lo mismo leche materna a temperatura ambiente en Limón, en Guanacaste o en Coronado, ¿verdad? De hecho, una de nuestras propuestas al final del trabajo es que eso se coordine desde la Oficina de Bienestar y Salud con un profesional o que también se hagan rotaciones, porque nosotros rotamos, digamos, por salud reproductiva, pero lo hacemos más que todo en hospitales y demás. Pero ¿por qué no rotar por nuestras propias salas de lactancia materna, las que están en nuestra sede universitaria? O el TCU de lactancia materna, que se involucre mucho más con estas salas, que ahora creo que, bueno, he hablado con la profesora Cidey, que está ahorita en ese TCU, y ella me dijo que ya se están como incorporando mucho más en las salas, que incluso está el proyecto de hacer una sala de lactancia materna en la Escuela de Enfermería. Oh, qué bueno. De hecho, perdón, adelante. Gracias. Todas las usuarias, bueno, en las preguntas que les hicimos, nosotros les preguntamos si ellas consideraban que era necesario que hubiera un profesional, bueno, en ese caso les preguntamos específicamente en enfermería, ¿verdad? Que si era necesario que estuviera ahí presentes con ellas, y muchas de ellas, la mayoría nos dijeron que sí, ¿verdad? Que a ellas les hubiera sido, su proceso hubiera sido mucho más fácil y sin tantas complicaciones si hubiera estado un profesional ahí acompañándolas, ¿verdad? Tal vez no todo el tiempo, ¿verdad? Pero si ellas tenían dudas o algo así, entonces que hubiera al menos un profesional en la universidad, ¿verdad? Que se estuviera rotando por cada sala, como nos decía usted. Entonces, todas ellas sí concordaron en eso, porque incluso, bueno, nosotros les preguntamos si en cada sala había como algún tipo de información, aunque fuera brochures o pantallas o algo así, y creo que solo en una había como brochures,
pero igual la información que tenía era como nada más como motivacional, tal vez no tanto como de conocimiento, ¿verdad? De temperaturas de almacenamiento, de posiciones de amamantamiento, de complicaciones. Entonces sí fue para ellas muy difícil, ¿verdad? Porque no tenían ningún acceso a información. Y en esta época que es tan fácil, o sea, ¿por qué no publicarlo en Facebook, en Instagram, tener un Instagram de cada una de las salas y demás? Eso sería como un medio de divulgación súper importante y donde todo el mundo ahora tiene Instagram, tiene Facebook y todo el mundo cree en la información que le da eso. Entonces, qué chica que sería que un profesional fuera el que posteara esa información y que ella tuviera toda la confianza en que, ok, es un profesional en enfermería el que me está diciendo esto, puedo confiar en que va a ser un proceso excelente, digamos. Exacto, que voy a tener un acompañamiento, voy a tener en quien sostenerme durante todo el tiempo que yo esté amamantando, todo el tiempo que necesite extraerme leche. Más bien esa muchacha que decías que duró 2 años en lactancia, es una campeona, porque con todas esas carencias, con todas esas dificultades, ¿verdad? Cuesta bastante. Bueno, a raíz del trabajo de ustedes se han ido desarrollando otras aristas, ¿verdad? De esto que pueden generar más investigación a futuro, ¿verdad? Entonces eso es muy bueno. Ahora, también me dijeron ya cómo enfermería puede incidir, ¿verdad? Cómo enfermería se puede parar en la brecha y decir, ok, nosotros vamos a rotar también por las salas de lactancia, dándole información a las funcionarias, dándole información a las estudiantes, ¿verdad? Cubriendo todos esos huequitos de conocimiento que traen, ¿verdad? Que traen las mujeres. Incluso, bueno, en nuestras recomendaciones también al colegio como de enfermeras, que es precisamente lo que estamos haciendo en este momento, era como que se abordaran, que se hicieran talleres, cursos, charlas, ¿verdad? Para los mismos profesionales de enfermería, porque tal vez no están tan empapados del tema de lactancia materna, ¿verdad? Tal vez están desactualizados, entonces toda esa parte de educación continua sería muy provechoso, ¿verdad? Para que se le pudiera dar como más énfasis a este tema de lactancia materna, porque sí, según lo que nos dijeron las participantes, sí está falta mucho ahondar en este tema. Y cuando uno se sumerge en el tema de lactancia materna se da cuenta de que lo que vemos en nuestras carreras es una pincelada. Exacto. O sea, darle continuidad a este tema es todo un mundo y sería muy interesante. Y ustedes son de una carrera de salud, son de la carrera de enfermería. Otras carreras que ven, que saben de lactancia, posiblemente lo que han escuchado en la casa, que no sabemos si son mitos, si son verdades, vienen ahí acarreando, ¿verdad? Historias generacionales de terror. Muchas de ellas pues sí traen buena información y todo, no hay que desmeritar eso, pero si no, debería de ser algo que además que sea parte de la formación en enfermería, ir a otras escuelas incluso a dar información sobre lactancia, ¿no? Este tema me parece que es bastante amplio, es un tema que tenemos que explorar un poco más, porque yo quedo con ganas de más, yo quiero saber más, yo quiero que alguien más venga y nos exponga sobre este tema, porque lo que ustedes hicieron fue maravilloso. Me encanta el trabajo, todo lo que ustedes a lo largo de la investigación pudieron encontrar, no solo debilidades, sino también de pronto alguna fortaleza, ¿verdad? Ahí. Sí, claro, yo siento que en eso, pues sí, obviamente a veces nos enfocamos en qué cosas faltan y demás, pero si al final de cuentas le preguntamos a las mamás, entonces, ¿cómo se sintió al final? Y ellas estaban súper agradecidas porque al final de cuentas tenían un espacio, que está bien, tenía sus debilidades y demás, pero tenían un espacio, entonces eran súper agradecidas. Y bueno, todas ellas nos dijeron que, nosotras les preguntamos que cómo consideraban que estaba la sala, y muchas de ellas nos dijeron que consideraban que estaba bien, pero dentro de la misma investigación nosotros, bueno, la conclusión que llegamos es que ellas decían que tal vez estaban bien porque no conocían el decreto, ¿verdad? Ni siquiera, de hecho muchas de ellas ni siquiera sabían que cada sala tenía que tener, de hecho son 14 condiciones, ¿verdad? Que vienen escritas, especificadas cada una, y ellas ni siquiera sabían que ese decreto existía. Entonces, tal vez si alguien les hubiera dado educación, ellas hubieran podido reclamar sus derechos, ¿verdad? Y decir, bueno, esta sala la tengo, pero necesito que tenga todo esto, y está en la ley, y es un derecho, entonces tal vez su proceso hubiera sido más fácil. Sí. Catherine, Daniela,
ustedes, colegas, público general que nos está viendo, esto tiene para más, este tema tiene para mucho, mucho más, para investigar, para observar, ¿verdad? Para buscar ir un paso más adelante, para inclusive incursionar como profesionales de enfermería en este campo, ¿verdad? Como lo mencionaban las compañeras, asesorando en esas salas de lactancia, porque llegan y no conocen, no tienen información, ¿verdad? Y uno puede reforzarles, uno puede constituirse como ese profesional en salud que le está apoyando, que le está acompañando y que a quien puede recurrir esa mujer en periodo de lactancia. Quisiera agradecerles por este maravilloso trabajo, por este ratito que vinieron acá a compartir, a mostrarnos una pincelada de este trabajo, que fue un trabajo arduo, ¿verdad? Muy completo, bastante completo. Me gusta muchísimo y estoy con ganas de conversar con ustedes ahora otro ratito más fuera de cámaras. Pero no, agradecerles a Katherine y a Daniela por el interés también de venir y exponernos sobre esta temática. ¿Verdad? No, muchísimas gracias por invitarnos, ¿verdad? Y vinimos porque es un tema que hay que ahondar, definitivamente. Que nos apasiona y que queremos seguir mostrando, entonces, más bien, muchísimas gracias. Exacto, bienvenidas al club entonces. Priscila. Bueno, definitivamente aquí estamos maravillados con este tipo de temas. Definitivamente nos sumamos al agradecimiento de la doctora Zaira, porque ustedes vienen a evidenciarnos el panorama real, lo que realmente se vive dentro de estas salas de lactancia, las problemáticas, y enhorabuena que muchos profesionales de enfermería han tomado todas estas experiencias que ustedes recopilaron a través de este trabajo de investigación como una fuente confiable para otras tesis, otros trabajos, ¿verdad? Como tal. Así que les agradecemos mucho. Y doctora Zaira, bueno, no vamos a terminar acá porque justamente la doctora Girilani Moreira Rodríguez nos tiene preparados un comentario final al respecto de esta interesante charla que nos acaban de aportar ustedes. Así que vamos a verla y ya regresamos con el cierre. Bueno, muchas gracias Priscila y muchas gracias a la doctora Katherine y a la doctora Daniela que nos ayudaron con este tema tan importante relacionado a las salas de lactancia materna y el trabajo de investigación que ellas realizaron. Recordar que es muy importante trabajar con base en estos trabajos finales de graduación para ir realizando más y más investigaciones y fomentar esa práctica basada en evidencia desde la enfermería. También a propósito del tema discutido del día de hoy, quiero mencionarles que para el curso de lactancia materna que publicamos la semana pasada, tenemos muchísimas personas prematriculadas, por lo que quería recordarles que los espacios, los cupos disponibles se hacen mediante sorteo. El sorteo se hace con una metodología que tratamos de ser muy transparentes y se hace con el Departamento de Fiscalía para promover precisamente esta transparencia. El curso lo va a impartir la Comisión de Lactancia Materna, específicamente la doctora Zaira y la doctora Lucy Ley, nos van a ayudar con este curso. Va a ser un curso de muchísima calidad, con mucha innovación, mucho conocimiento nuevo que vamos a promover que se adquiera por parte de profesionales de enfermería y específicamente profesionales de la atención primaria en salud. También quiero mencionarles que para los que no obtengan espacio para este curso específico, se va a repetir en agosto en conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna. Entonces estén muy atentos porque nuevamente vamos a dar este curso para las personas que se quedaron sin espacio. Les damos muchísimas gracias por acompañarnos en el transcurso de estos webinars y bueno, aún nos quedan 2 más, así que sigan en sintonía, sigan atentos a nuestras redes sociales porque cada vez va saliendo más información. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted también, doctora Girilani Moreira. A la doctora Zaira Méndez también le extendemos este agradecimiento por la participación en esta charla que les hemos presentado en esta tarde. Como lo dijo la doctora Girilani, a estar pendientes de las redes sociales porque pronto les vamos a estar publicando más información relevante acerca del trabajo conjunto de la Unidad de Desarrollo Profesional y la Comisión de Lactancia Materna. Esta ha sido una producción bajo la coordinación del ingeniero Federico Lancheros,
Jorge Rojas en redes sociales, Rafael Carvajal en soporte técnico y Priscila Fernández. Les deseamos una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos pronto.